Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Por defender la razón, trae en peligro su vida. Ese estado... El 1 de diciembre de 1946 tomó protesta como presidente de la República Mexicana el licenciado Miguel Alemán. Con la toma de protesta de Miguel Alemán terminan los gobiernos emanados de algún movimiento armado o revolucionario en nuestro país. Hacía 33 años que había sido electo como presidente de México el último civil, don Francisco I. Madero, cuyo principal legado, sin lugar a dudas, aparte del sufragio efectivo y la no reelección, era su propuesta, su proyecto de que México ya no fuera gobernado por militares, porque tarde o temprano los militares terminan convirtiéndose en dictadores o autoritarios. Por eso don Francisco I. Madero fue asesinado. En este proceso de transición, sin lugar a dudas, jugó un papel muy importante el general Francisco Luis Urquizo Benavides, ya que él, siendo secretario de la Defensa, siendo revolucionario, siendo un revolucionario, un mexicano leal, había vivido aquellos históricos momentos en que don Francisco I. Madero se levantó en armas contra Porfirio Díaz y luego cuando Venustiano Carranza luchó por el orden constitucional. Esta es una parte poco conocida de la biografía del general. El futuro general Francisco Luis Urquizo Benavides nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el 21 de junio de 1891. Su familia se dedicaba a la agricultura. Su padre, Francisco Urquizo Antúnez, fue uno de los liberales mexicanos que se levantó en armas en contra de un tiránico gobernador coahuilense apellidado Galán que buscaba la reelección en el siglo antepasado. Su familia era muy unida y, como señalamos, aquí en San Pedro se dedicaron a la agricultura. Cursó sus primeros estudios en San Pedro, luego en Torreón, y se dedicó a la agricultura. Se cuenta que desde muy joven Francisco L. Urquizo fue una persona muy inquieta, y aquí en su juventud se va a incorporar al movimiento maderista que iniciara don Francisco Ignacio Madero González aquí en San Pedro de las Colonias, el pueblo natal del general Urquizo. Él y muchos otros jóvenes se van a incorporar a la revolución maderista. El 11 de febrero de 1911, Francisco Luis se va a unir a las fuerzas del ejército revolucionario que operaba en La Laguna y va a tener una destacada participación en esta etapa de la revolución, junto con Petra Herrera, junto con otros sanpetrinos que se van a unir a la lucha para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz, quien después de haber sido un héroe en las guerras de intervención francesa, se convirtió en un dictador. Después de que son firmados los tratados de Ciudad Juárez, con los cuales Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República, Madero empezó a organizar su gobierno. Accedió a que hubiera un presidente de la República interino y se convocaran elecciones. Para esas épocas ya Francisco L. Urquizo conocía tanto a Madero como a don Venustiano Carranza. En esa etapa de su vida, el futuro general Urquizo ya conocía a Carranza y a Madero. Estos dos líderes de la revolución aquí en el estado de Coahuila tenían mucho en común. Ambos eran liberales mexicanos, ambos eran demócratas liberales y ambos coincidían en que México debería transitar al respeto del voto y la democracia, que México debería ser un país democrático y moderno, y también coincidían en que el gobierno debe ser ejercido por civiles,
Madero argumentó en la sucesión presidencial, su gran ensayo, su gran libro, que México había pasado por muchas penurias debido a los gobiernos militares y que en la historia universal estaba fehacientemente demostrado que cuando gobiernan los militares un pueblo, este termina por ser sojuzgado y los señores de la guerra terminan por convertirse en tiranos o dictadores. Así pasó en nuestro país y así puso muchos ejemplos de la historia. En eso coincidía don Venustiano Carranza. Y a los dos, el pugnar porque los gobiernos de nuestro país fueran ejercidos por civiles les va a costar la vida. Y en ese tránsito, en ese tiempo, hay un personaje que va a estar cerca de los dos, Francisco Luis Urquizo Benavides. Por eso, al momento de la transición a los gobiernos civiles en 1946, la presencia de Urquizo como secretario de la Defensa Nacional, sin lugar a dudas, fue muy importante, porque él era un demócrata y liberal, era un patriota mexicano, que sabía claramente que al hacerse aquella transición a un gobierno, a un civil, se estaban cumpliendo los postulados tanto maderistas como de Venustiano Carranza. Fue Carranza, precisamente, según nos narra su hijo, el que lo recomendó a Madero para que se incorporara a las guardias presidenciales, como lo cuenta el licenciado Urquizo. Mi padre conoce a don Venustiano Carranza porque la familia, mi abuela, mis abuelos de Coahuila también, por cierto, un comentario destacado, mi abuelo fue el primer habitante de Torreón, registrado en Francisco Urquizo Antúnez. Mi papá se incorpora a la Guardia Presidencial de Francisco I. Madero por recomendaciones de Venustiano Carranza, que era el secretario de Guerra y Marina. Entonces ahí está en la Guardia Presidencial, y viendo que destacaba mucho, porque le tenía mucho aprecio Madero y Carranza también, y permanece mi padre ahí como oficial en la Guardia Presidencial. Después, cuando la escena trágica, que miran todos los coahuilenses que habían llegado al Estado Mayor, a la Guardia Presidencial, porque acuérdese usted que Madero hereda casi la mayoría de las gentes de Porfirio Díaz, el secretario de Hacienda y Economía, Ives Limantur, a Bernardo Reyes, a Manuel Mondragón. Entonces le sugiere Venustiano Carranza a Madero que se traiga gente joven, muy joven, de Coahuila, cosa que hizo Madero, y ahí sí se incorpora mi papá. Viendo don Venustiano Carranza que tenía muchas habilidades y le vio mucho futuro a mi padre, se lo lleva a Coahuila, viene ya el derrocamiento de la escena trágica. En aquellos días, Francisco Luis Urquizo Benavides va a ser testigo y protagonista de los hechos que desencadenaron la escena trágica, la insidia, la traición, el complot en contra del gobernante civil. Las fuerzas militares traicionan a Madero, Blanquet, el mismo Huerta, muchos militares que fueron héroes en las guerras contra los franceses y contra los conservadores, se van a convertir en traidores a la patria, a las instituciones. Urquizo va a permanecer leal y va a participar en los combates contra la Ciudadela, donde estaban acuartelados los traidores, donde se fingió la lealtad de Victoriano Huerta, en quien confía Madero. Se cuenta que el mismo Urquizo, ante la inminencia de aquella traición, le sugirió en el castillo de Chapultepec al presidente Madero que mandaran a Coahuila por un grupo de leales revolucionarios, que mandaran por parte de la policía estatal, de las fuerzas estatales que comandaba el tío Catarino, o algunos revolucionarios coahuilenses que vinieran a cuidar al presidente Madero. Pero Madero, hombre de buena fe, hombre leal a las instituciones, no hizo caso. Confió en el ejército mexicano y sus dirigentes, confió en Victoriano Huerta
y esto le costó la vida. Una vez asesinado Madero, es hecho preso Urquizo. Luego logra que lo dejen libre y se da inmediatamente de baja de aquel ejército traidor, de aquel ejército asesino de Madero, y va a huir al norte, donde ya el gobernador Venustiano Carranza en Coahuila se había pronunciado en contra de la usurpación de la que había sido víctima el presidente Madero. Había convocado ya a los buenos mexicanos, a los revolucionarios. Se iba a firmar el Plan de Guadalupe. El primer levantamiento fue en San Pedro de las Colonias, el 6 de marzo de 1903. Luego se firma el Plan de Guadalupe. Urquizo se incorpora a la revolución constitucionalista, donde va a jugar un papel muy importante, donde va a participar al lado de Carranza, ese otro gran coahuilense, originario de Cuatro Ciénegas, de cuya amistad y aprecio ya gozaba en aquellos años, y se va a incorporar a la revolución constitucionalista. Ya incorporado a la revolución constitucionalista, Francisco L. Urquizo va a tener como una de sus primeras tareas la conformación de un batallón de zapadores en Piedras Negras, Coahuila. Los mineros salieron de la tierra para formar este grupo de soldados que van a participar lealmente al lado del barón de Cuatro Ciénegas. Venustiano Carranza le tenía mucha confianza al señor Urquizo, por eso le encomienda varias tareas, organiza diversos cuerpos. Su experiencia como parte de las guardias presidenciales de Madero las va a aplicar, va a hacer manuales, va a ayudar a reorganizar a las tropas constitucionalistas en aquellos momentos, siempre leal a don Venustiano Carranza. Va a estar con él hasta el triunfo de las grandes batallas de la Revolución, como la que se vivió en San Pedro de las Colonias el 14 de abril de 1914, en las cuales las tropas de la División del Norte se impusieron a lo mejor de las fuerzas federales. Urquizo va a ser siempre leal a Carranza. Luego de la Convención de Aguascalientes, cuando se da el rompimiento con los otros caudillos, Urquizo va a permanecer fiel, siempre leal a don Venustiano Carranza, quien para él era una inspiración. Si lo hubiéramos conocido, lo hubiéramos dicho como hoy actualmente se dice tío o abuelo, era muy querido, fue muy querido. A Cándido Aguilar lo que hicimos muchos también, a Virginia, lo poco que lo pude ver, yo estaba muy niño, pero mucho cariño de mi madre, mi padre, muchísima estimación y aprecio y reconocimiento a tanto apoyo que tuvo mi. Una vez vencidos en el campo de las armas los enemigos de la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza es elegido presidente constitucional de nuestro país y también inicia el proceso para la redacción de la nueva Constitución, de la actualización de la Constitución de 1857. Él decidió que se promulgara también un 5 de febrero, como aquella histórica Constitución liberal de tiempos de Benito Juárez. Juárez era una figura muy admirada por don Venustiano Carranza. Ya como presidente constitucional convoca al Congreso Constituyente y empieza a gobernar el país tratando de pacificar a los grupos que aún seguían manteniéndose en contra del gobierno constitucionalista. Él, en su Plan de Guadalupe, había señalado que él era el jefe máximo de la revolución y así fue reconocido en una primera instancia, hasta que vino posteriormente el momento de su sucesión. Fue electo para un periodo de 4 años. Carranza tenía un proyecto muy avanzado para su tiempo. Carranza era un hombre que creía en las instituciones, que creía en el cabal cumplimiento de la ley. E igual que Madero pensaba que el Ejecutivo Federal debería ser encabezado por un civil. Consideraba, al igual que Madero, que los gobiernos encabezados por militares no eran lo indicado para que México
entrara a la modernidad del siglo XX. Él planteó esta posibilidad, pero sus compañeros de armas, principalmente los sonorenses y algunos otros revolucionarios de Tamaulipas y otros estados, estuvieron en contra de la propuesta de don Venustiano, quien señalaba que ya era tiempo que nuestro país fuera encabezado por un civil, que el Ejecutivo tenía que ser un civil para que México avanzara a la modernidad. Esta postura de don Venustiano Carranza fue rechazada por los señores de la guerra, los cuales se levantaron en contra del gobierno legítimo con el plan de Agua Prieta, donde desconocían a Venustiano Carranza como presidente de la República por tratar de proyectar a don Ignacio Bonilla como candidato a la presidencia. Afirmaban que lo que quería era poner un títere para él manejar el gobierno tras bambalinas y lo acusaron de traicionar a la revolución. Venustiano Carranza, como hemos señalado, respondió los ataques de los firmantes del plan de Agua Prieta con argumentos, con fundamentos, tratando de hacerles entender que era el momento de que México fuera gobernado por un civil. Pero el complot de Agua Prieta ya había cundido por todo el país. Muchos de los más leales a Carranza lo traicionaron y se unieron al plan de Agua Prieta, con el cual desconocieron, como mencionamos, el gobierno legítimo de Carranza. Lo acusaron de traicionar a la revolución. Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y muchos otros revolucionarios que lucharon al lado de Carranza fueron cegados por la ambición, encabezados por Álvaro Obregón. Se opusieron definitivamente a que Ignacio Bonilla fuera el próximo presidente de la República, argumentando de que todo era parte de un complot de don Venustiano para quedarse con el poder, para manipular a Bonilla, cosas que siempre tajantemente negó don Venustiano. Pero el plan de Agua Prieta siguió su nefasta marcha y el complot hizo que renunciara muchos militares. En ese tiempo, Federico Montes había renunciado a la Secretaría de Guerra y Marina y ese cargo lo había ocupado ya don Francisco L. Urquizo, quien acompañará al Barón de Cuatro Ciénegas hasta aquella negra noche de Tlaxcalaltongo, en la Sierra Poblana, donde fue asesinado. Como mencionamos, una vez que renuncia a la Secretaría de Guerra y Marina, el despacho queda a cargo del general Urquizo, quien de facto se convierte en secretario de la Defensa, o en aquel tiempo de Guerra y Marina, de Carranza, y lo va a acompañar hasta el momento trágico de su muerte allá en la Sierra Poblana. Una vez asesinado Carranza, sus leales se dispersan por la sierra y luego son apresados y acusados de asesinato. Francisco Murguía y algunos otros leales a Carranza, junto con Urquizo, van a ser hechos presos en la prisión de Santiago Tlatelolco. Van a ser acusados del homicidio del Barón de Cuatro Ciénegas. Pero la justicia se impone, Urquizo y los demás salen libres. Se demuestra que ellos no asesinaron a Carranza, que ellos fueron parte de la venganza de los firmantes de Agua Prieta. Urquizo sale de la prisión y logra exiliarse en Europa. Allá es donde va a empezar a escribir mucho de sus primeras obras, a Europa, España en los años 20 y a Europa Central, algunos otros textos. Allá va a empezar a desarrollar el general su fase literaria, que es también una muy importante en su trayectoria. Urquizo siempre fue leal a Carranza, y mucho de lo que... El tiempo pasó, y Urquizo, una vez que termina el gobierno de Álvaro Obregón, regresa a México. Había pasado el interinato de Portes Gil, luego el gobierno de Álvaro Obregón, y llega a la presidencia Plutarco Elías Calles. Y regresa Urquizo a México. Se va a incorporar al servicio público en las oficinas de Hacienda en la ciudad de Pachuca,
donde implementa un modelo que va a ser replicado en todo el país debido a su gran eficiencia. Urquizo siempre fue un gran organizador. En aquellos tiempos, como burócrata, con tiempo libre empieza a escribir, empieza a desarrollar algunos otros textos y empieza a escribir de lo que pasó aquella negra noche en la Sierra Poblana. Su texto, de México Tlaxcalantongo, es sin lugar a dudas una pieza fundamental para entender esa etapa de nuestra historia. Tlaxcalantongo es un relato vívido de lo que pasó aquella noche y sin lugar a dudas aclaró muchas dudas que existieron sobre el asesinato. Hacia este hombre, pues que llevaba trabajando con él desde el 14, desde que se une como tal, encargado de su escolta personal. Y una cuestión muy interesante de México Tlaxcalantongo es que está manejado a la manera de la Odisea. Chequemos, esta cuestión de los héroes, se les van a empezar a integrar poderes hasta ya cuando va a empezar el periodo clásico griego. El periodo previo, el periodo que se cree homérico, más que nada lo que nos narra son las hazañas de los hombres. No importa el bando, lo que importa es la congruencia, lo que importa es el valor. Y justo Urquizo, me parece que empieza el borrador de este texto en los 7 meses que está en la prisión, hace un recuento de todos sus compañeros, justamente de esta situación de honor, de cumplir con su deber, de llegar hasta lo último. Y Venustiano Carranza guarda una admiración muy particular, porque ya era un hombre adulto. Y andaba con la tropa, y después, ya cuando van en la cabalgata, pues a la par de ellos, sin importarle la... Los tiempos siguieron pasando. En 1934 toma posesión como presidente de la República don Lázaro Cárdenas del Río. El general Cárdenas va a romper con los sonorenses, va a exiliar a Calles, se va a acabar el maximato. Al final de cuentas, en México los maximatos no funcionan por nuestro sistema presidencial. El general Urquizo va a ser llamado de nueva cuenta a las filas del ejército mexicano por Cárdenas y se va a encargar de varias zonas militares importantes de nuestro país. Sin lugar a dudas, su presencia fue determinante para la modernización del ejército mexicano. El general Cárdenas le tuvo mucha confianza. En esos años de grandes transformaciones sociales para nuestro país, el general Urquizo va a visitar varios campos militares en Estados Unidos, pues la encomienda que tenía era que se modernizara el ejército mexicano, que fuera a observar cómo se operaban en Estados Unidos las fuerzas. Eran tiempos en los que se preveía ya que México iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial, y al general Urquizo se le dieron varias encomiendas para ir haciendo el proyecto de la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. El general Urquizo, según relata en Tres de Diana, una de sus obras muy especiales, sentía una gran admiración por el presidente Cárdenas. Con él va a estar hasta el final del mandato, y una vez que toma protesta el general Manuel Ávila Camacho, va a recibir el nombramiento de subsecretario de la Defensa, pues Ávila Camacho nombró al general Cárdenas secretario de la Defensa. Pero de facto el operativo fue el general Urquizo. A Urquizo en esa etapa le va a tocar implementar el servicio militar obligatorio y la modernización de las ya mencionadas Fuerzas Armadas mexicanas. Se cambió desde el armamento hasta el modo del uniforme para hacerlo más moderno, más actualizado. Luego el expresidente Cárdenas va a renunciar y el presidente Ávila Camacho va a nombrar al general como secretario de la Defensa. 2 veces en su vida ocupó este honroso cargo, primero como secretario de Guerra y Marina del presidente Carranza y luego como secretario de la Defensa Nacional con Manuel Ávila Camacho. Sin lugar a dudas, todos estos cargos los desempeñó con honor y con valentía y cabalidad el general Urquizo,
quien después va a ser nombrado por el presidente Miguel Alemán como responsable del Departamento de la Industria Militar, donde va a seguir sirviendo a la patria de una manera. En el Departamento de la Industria Militar realizó un brillante trabajo el general Urquizo, siempre respondiendo a la confianza y al interés de la patria primordialmente, siempre leal a los principios de la Revolución Mexicana, siempre leal a Madero, pero principalmente a Carranza, a quien le tuvo gran aprecio. Digo, si lo hubiéramos conocido, lo hubiéramos dicho como hoy actualmente se dice tío o abuelo, digo, era muy querido, fue muy querido. A Cándido Aguilar lo que hicimos muchos también, a Virginia, digo, lo poco que lo pude ver, yo estaba muy niño, pero digo, mucho cariño de mi madre, mi padre, muchísima estimación y aprecio y reconocimiento a tanto apoyo que tuvo mi. El general Urquizo fue un valiente revolucionario coahuilense, un sanpetrino ejemplar, un mexicano cuyas miras siempre fueron muy altas, siempre leal a Madero, a Carranza, principalmente a Carranza, con quien ocupó importantes cargos y desarrolló importantes funciones. Urquizo, para los mexicanos y para los coahuilenses y en particular para los sanpetrinos, es un modelo a seguir. Por eso, cada 21 de junio, en San Pedro de las Colonias y en muchos lugares de nuestro país, se recuerda la memoria de este gran mexicano, de este gran revolucionario, de este maderista, de este gran carrancista. Orgullo de nuestra tierra. ¡Viva el general Urquizo!